buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del programa de preparación en NIF Plenas para obtener la certificación internacional en NIF. Este programa se realizará en 15 sesiones de 3 horas cada uno. En total serán 45 horas llenas de información de alto calibre. Todos ellos a cargo de la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en NIF de la Universidad Pontificia Javeriana y certificada en NIF por el ICAUI, diplomado en normas internacionales de auditoría, como también es senior de consultoría en NIF en diagnóstico e implementación de normas internacionales de información financiera, conferencista y docente universitaria sobre normas internacionales de información financiera. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros suscriptores del Instituto de NIF. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle la presentación y el micrófono. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos esta primera sesión. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Edu. Mil gracias por la invitación. Para mí también es placentero trabajar con ustedes este tema tan importante, tan crucial, de los estándares de información financiera. Entonces, antes de iniciar, quiero comentarles que vamos a tratar de ver cada tema. Primero voy a hacer una presentación del tema. Luego vamos a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas están enfocadas hacia la preparación del examen, ya sea del ICAEGO o del ACA. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que repasemos de forma conjunta los conceptos que tenemos acá. Es muy importante también que tengamos en cuenta las definiciones, ya sea porque es nuestra primera vez leyendo estos estándares o porque ya tenemos experiencia en los mismos. Es importantísimo que definiciones las tengamos en cuenta, las tengamos presentes y más de miras a la preparación de ese examen de certificación. ¿Por qué? Porque las preguntas normalmente siempre es cuestión de entender qué es lo que se nos está preguntando. Como son tantos términos que se manejan en el examen, tiende uno a confundirse. Entonces, vamos a tratar de mostrar de la mejor manera posible estos conceptos, estos términos que se utilizan a lo largo de los estándares internacionales de información financiera. Como ustedes saben, estos estándares de información financiera los tenemos separados en NIF, Normas Internacionales de Contabilidad, o IAS. La literatura también la vamos a encontrar como IAS, que es su traducción de inglés, o NIC. ¿Por qué se llaman Normas Internacionales de Contabilidad? Porque cuando se inició esto, hacia los años 1970, cuando se trató de estandarizar conceptos contables, lo que se emitían eran normas internacionales contables. ¿Quién los emitía? El IAS, que luego se transformó hacia los años 2000 en IASB. IASB ya no emite normas internacionales de contabilidad, sino normas de información financiera. Pero adicional a estos estándares, también están las interpretaciones. Entonces, cuando hablemos de los estándares de información financiera, no solamente nos referimos a las normas internacionales contables, nos estamos refiriendo a las normas internacionales de información financiera y a sus interpretaciones. Las interpretaciones tienen que ver en conjunto con varias normas que han sido colocadas con el fin de dar respuesta a una serie de inquietudes que tiene en general las personas o los usuarios de la información financiera. Vamos a iniciar
con el marco conceptual que hace parte de estos estándares de información financiera. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de este estándar? Identificar las prácticas contables apropiadas. ¿Por qué? Porque, como lo decimos, es un estándar. Es un estándar que se basa no en reglas, sino en principios. Siempre aquí vamos a analizar que cuál es la función. La función de la información financiera es que sea útil a la toma de decisiones económicas. ¿Esto qué significa? Significa que la calidad de la información financiera tiene que ser útil, y para que sea útil, para que sirva a la toma de decisiones económicas, es necesario que cumpla una serie de requisitos que los vamos a ver más adelante. Entonces, en la primera parte del marco conceptual, lo que nos habla es cuál es ese objetivo. Entonces, tengamos en cuenta que la norma o las normas internacionales de información financiera lo que buscan es estandarizar esa preparación, esa presentación de nuestros estados financieros de tal forma que sirvan al fin mayor, que es la utilidad de esa información para la toma de decisiones económicas. Entonces, lo que les estaba comentando, inicialmente empezábamos con la Fundación IAS, quien emitía normas internacionales de contabilidad con sus respectivas interpretaciones. Pero hacia el año 2010, la Fundación IAS pasó a denominarse la Fundación IRS, y el comité, el IASB, se estableció en 2001 como uno de los componentes de la fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta parte es muy importante que también la tengamos en cuenta, que la lean para la preparación del examen. Es un poco larga, es un poco extensa, pero sí es importante que entendamos un poco la historia de cómo se estructuraron estas normas internacionales de información financiera. Es responsabilidad del IASB la aprobación de las normas internacionales y los documentos que se relacionan con ellas, tales como el marco conceptual para la información financiera, los proyectos de norma y otros documentos de discusión. Ya a nivel de cada país, se decide, se define si se hace un proceso de convergencia o si se hace un proceso de adopción. Caso específico, en Estados Unidos, lo que se hizo fue un proceso de convergencia, donde está, por un lado, el IASB y por el otro lado, el Consejo de Normas Internacionales de Estados Unidos, que emite las US GAAP. Entonces, en este caso estaríamos hablando de convergencia. En otros países, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, lo que se hace es una adopción. Se toman las normas internacionales de información financiera y se toman como estándares válidos a nivel de cada país. El Comité de Interpretaciones de las NIF se compone de 14 miembros con derecho a voto y un presidente sin derecho a voto, todos ellos nombrados por los fideicomisarios. El papel asignado al comité es el de preparar interpretaciones de las NIF para que sean aprobadas por el IAS. Dentro del concepto del marco conceptual es suministrar guías oportunas sobre problemas de información financiera. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta esta parte de la Fundación IFRS, entonces conocida anteriormente como IAS. Es la entidad matriz del IASB, es una organización independiente, recauda fondos para el IASB y hay una membresía de 22 administradores. El IASB tuvo como precedente el Consejo de las IAS, que nació hacia el 29 de julio de 1973, como resultado de un acuerdo tomado por organizaciones profesionales de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido e Irlanda. En noviembre de 1982 se procedió a la firma de un acuerdo y a una constitución de revisados. La constitución fue posteriormente revisada por el Consejo del IAS en octubre de 1992 y en mayo del 2000. Cuando se use el término de NIF en este prólogo, se incluirán, que era lo que ya les había dicho anteriormente, no solamente las normas internacionales de contabilidad, sino las interpretaciones emitidas.
¿Cuál es el objetivo del IASB? Desarrollar un conjunto único de normas de información financiera que sean exigibles, que sean globalmente aceptadas, que sean comprensibles y de alta calidad. ¿Por qué? Debido a los escándalos a nivel internacional, como el caso Enron, etcétera, etcétera, todos los casos de corrupción a nivel internacional que hemos escuchado en muchas partes, lo que se busca es hacer estándares para prevenir, por ejemplo, lavado de activos, estándares para que la información financiera sea transparente, sea comprensible. Es decir, que los estados financieros de un país como Colombia sean leídos en un país como China. ¿Por qué? Porque se están utilizando estándares internacionales globales. Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. Considerar la necesidad de un rango de tamaños y tipo de entidades en escenarios económicos diferentes. Claro, es muy diferente una empresa que tiene cotiza en bolsa a una empresa que no cotiza en bolsa. Promover y facilitar la adopción de las normas internacionales de información financiera. ¿Cómo es este proceso de creación de las normas? El equipo revisa los temas relacionados, hay un intercambio de visiones con los creadores de normas locales, se consulta con el comité de recomendaciones de normas, se hace un grupo de consultoría y se emite un borrador. Entonces, veamos el caso específico con la NIC 20, que nos hablaba de la NIC 17, que nos hablaba de arrendamientos. Entonces, ¿qué se puso en consideración? Se puso en consideración que solamente estábamos hablando de arrendamientos operativos, y esos arrendamientos operativos los estábamos reflejando al gasto. ¿Qué sucedió? En el momento en que empiezan a hacer preguntas, el mismo consejo, los mismos miembros del consejo, decían que era un mejoramiento en la presentación de los estados financieros, que esos arrendamientos operativos se presentaran como un activo por derecho de uso. Por ejemplo, la compañía o la empresa tiene a su cargo o tiene un contrato de arrendamiento de los locales donde vende sus productos. De acuerdo con la norma de arrendamientos anterior, básicamente lo que nos decía era que esa norma teníamos que llevarlo al gasto. Entonces llevábamos al gasto contra una cuenta por pagar, hacíamos la causación y reconocíamos como gasto o como costo ese arrendamiento por esos locales. ¿Qué dice el comité? Entonces, cuando ya empiezan a mirar la importancia, la relevancia de la información financiera y ven que bajo los conceptos de costo por arrendamiento son muy altos y que en realidad lo que debería reflejar en los estados financieros es un derecho de uso de ese local, entonces ahí es cuando empiezan las discusiones y empiezan a emitir borradores sobre la forma posible de cómo se deben reconocer esos arrendamientos. Ya luego que se hace la publicación de un borrador para discusión, una publicación de una base de las conclusiones sobre la base para la discusión, consideración de todos los comentarios recibidos relacionados con el borrador para discusión, audiencias públicas y pruebas de campo, y se publica la norma. Esto está al interior de la Fundación IFRS. El prólogo resalta una serie de asuntos importantes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el prólogo? Que las NIF aplican a todos los estados financieros de propósito general y están dirigidas a un amplio rango de usuarios. Aquí no estamos hablando de que los estados financieros son de propósito específico, sino de propósito general. El objetivo del IASB es requerir que las transacciones y hechos similares sean contabilizados de manera similar. Entonces, eso es lo que se busca en el momento de la estandarización, que se registren de manera similar. Recordemos que aquí también es muy importante el hecho de la esencia económica. ¿Cómo vamos a reflejar esa esencia económica de cada uno de los hechos económicos? Las normas incluyen parágrafos en negrilla y en letra plana. La negrilla indica los principios más relevantes. Sin embargo, ambos tipos de letras tienen la misma autoridad.
contribuye a la misión señalada de la Fundación IFRS, desarrollar normas que aporten transparencia, rendición de cuentas y eficiencia. Transparencia, ¿por qué? Porque mejoran la comparabilidad y la calidad de la información financiera. Frente a la rendición de cuentas, ¿por qué? Porque reduce el vacío de información entre los proveedores de capital y la gente a la que le han confiado su dinero. Claro, unos estados financieros preparados con normas internacionales de información financiera le sirven a los banqueros, a los prestamistas para analizar qué tan factible es que se pueda entregar o realizar ese préstamo a ese empresario que lo está buscando, o incluso si ese empresario está buscando que algún inversionista extranjero invierta, valga la redundancia, en su empresa, pues la mejor presentación o la mejor forma de presentar esos estados financieros es aplicando las normas internacionales de información financiera. O también, ¿qué puede suceder? Que empresas de nuestro país sean filiales de matrices extranjeras. ¿Y qué sucede? Que para una mayor eficacia, rendición de cuentas y transparencia, pues nuestros informes financieros que vamos a presentar a casa matriz, muy posiblemente nos los exijan en normas internacionales de información financiera. Frente a la eficacia económica, ¿por qué? Porque ayuda a los inversionistas a identificar oportunidades y riesgos en todo el mundo, mejorando así la asignación de capital. Para los negocios, el uso de un único idioma contable de confianza procedente de normas basadas en marco conceptual disminuye el costo de capital y reduce los costos de información internacional. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa información financiera? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es la frecuencia de publicación de esta información? ¿Cuál es el formato que se debe utilizar? Entonces, aquí vamos a ver cuál es ese contexto de esa información financiera. Nosotros sabemos que la hipótesis fundamental es el negocio en marcha. Se aplican normas internacionales de información financiera para aquellas empresas que cumplan la hipótesis fundamental de negocio en marcha. También es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son esas características cualitativas fundamentales y las características cualitativas de mejora. Cuáles son los elementos de los estados financieros. Frente a los elementos de los estados financieros, pues vamos a hablar de la definición de qué es activo, de qué es pasivo, ingresos, costos y gastos, cuándo se reconocen esos elementos de los estados financieros y cuáles son sus mediciones. Entonces aquí ya estamos adentrándonos un poco en lo que es el marco conceptual. Entonces, ¿cuáles son esas características cualitativas de información financiera? Como ya lo había dicho, hay fundamentales y de mejora. Las fundamentales son que sea relevante y la presentación fiel. ¿Cuáles son esas de mejora? Que sea comparable, que sea verificable, que sea oportuno y que sea comprensible. Entonces aquí vamos a analizar esta parte del marco conceptual de estas características cualitativas de la información financiera frente a qué, frente a la forma como la gerencia o la gobernanza de cada entidad, de cada compañía, define sus políticas contables, porque es muy importante que frente a la información que la gobernanza o la gerencia de la compañía, de la empresa, de la entidad requiera, es necesario que verifique cómo va a ser ese flujo de información. ¿A qué me refiero? Me refiero a que supongamos que esa entidad tiene activos biológicos. La norma que nos habla de activos biológicos es la NIC 41. La NIC 41 nos dice que esos activos biológicos los debemos medir a valor razonable con cambio en resultados. ¿Qué política contable debe establecer esa gerencia frente a esa presentación de sus estados financieros respecto a los activos biológicos, el cual es su objeto principal, es la actividad económica principal? Entonces tenemos que mirar en qué momento o cómo vamos a hacer esa medición de ese activo biológico de tal forma que mi información financiera me sirva para compararme
con las empresas del sector que tienen esos mismos activos biológicos, que esa información sea verificable. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un activo biológico, el cual tiene un mercado activo, es decir, tengo cómo definir ese valor razonable de ese activo biológico, pues tengo que tener en cuenta que en el momento de la preparación de esa información financiera, pues debo tener en cuenta estas características fundamentales. ¿A qué se refiere la relevancia? La información financiera es relevante, es decir, que es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. Entonces aquí siempre estamos hablando de que es importante, que es relevante, es decir, que es material. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que establecer es de nuestra información financiera, qué elementos de los estados financieros, activo, pasivo, ingreso, gasto, están alineados con el objeto social o la actividad económica de la compañía, que es material para nosotros, que es relevante, que es importante. Entonces, en el caso que estábamos hablando anteriormente respecto a los activos biológicos, pues lo más importante para nosotros son nuestros activos biológicos. Para nuestros activos biológicos, pues vamos a tener atado de pronto maquinaria, que son activos fijos, que son propiedades, planta y equipo. ¿Cuál es esa materialidad? Dependiendo del nivel de activos, dependiendo de pronto haciendo un análisis de los ingresos de los últimos 5 años, de los activos netos, ¿qué es material para nosotros? ¿Por qué? Porque en el momento en que se presenten los estados financieros, en el momento en que se produzca esa información financiera, si se omite o no se expresa de forma adecuada esa información financiera, pues es muy posible que no sea útil para la toma de decisiones económicas. Por ejemplo, tenemos unos activos biológicos y tenemos unos elementos de propiedad, planta y equipo. Antes de aplicar normas internacionales de información financiera, en el caso específico de las Colombian GAAP, es decir, de los principios de contabilidad colombianos, nosotros no separábamos los activos biológicos de la propiedad, planta y equipo. Un inversionista de capital, un banco o un prestamista, si lo ve como un todo, propiedad, planta y equipo como un todo, pero no ve discriminado esos activos biológicos en el momento de realizar un análisis financiero o unos indicadores financieros, pues no va a ser útil, esa información no va a servir para esa toma de decisiones económicas. Es decir, el prestamista, el inversionista de capital, muy posiblemente puede negar el crédito. ¿Por qué? Porque no se refleja la realidad económica. ¿Cuándo qué? Cuando realmente no es propiedad, planta y equipo. Lo que nos está mostrando es que de pronto tiene una propiedad de inversión, tiene los activos biológicos y tiene elementos de propiedad, planta y equipo para uso, por ejemplo, un tractor. Si se discriminara esa información, pues esa información de esa forma así presentada, sí nos va a reflejar de forma fiable la realidad económica de esa entidad. ¿A qué se refiere la representación fiel? Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar. Debe ser completa, neutral y libre de error. ¿A qué se refiere esa representación fiel? A la esencia económica. Nosotros no tenemos que guiarnos desde el punto de vista legal, sino tenemos que ver desde el punto de vista de la esencia económica. ¿Qué significa que sea comparable? Que los usuarios de la información financiera les sea identificable y comprendan las similitudes y diferencias entre las partidas. Como les decía, no es lo mismo propiedad, planta y equipo en una sola ítem de presentación a presentarlo discriminado en propiedad de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta,
activos biológicos y la misma propiedad, planta y equipo. Y ahorita, activos por derecho de uso. Entonces, a diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Una comparación requiere al menos dos partidas. Entonces, esa comparabilidad la podemos ver, esa característica cualitativa la podemos ver frente a la presentación. Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a presentar estados financieros respecto al año anterior. Entonces, para que en el momento de hacer ese análisis financiero, en el momento de realizar esos indicadores financieros, veamos, analicemos la comparabilidad entre cifras, pues es muy importante que dentro de la presentación de nuestros estados financieros, esos ítems o esos elementos de los estados financieros sean comparables. Por ejemplo, si nosotros en nuestro estado de resultado integral presentamos los gastos por función el año anterior y para el año siguiente presentamos los gastos por naturaleza, pues evidentemente no van a ser comparables. Verificabilidad. Ayuda a asegurar a los usuarios que la información represente fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Significa que observadores independientes y diferentes, debidamente informados, podrían alcanzar una representación fiel. Es decir, nuestra información es verificable. ¿Cómo hacemos que nuestra información sea verificable? Es muy importante que en la parte de la preparación de los estados financieros, nuestro equipo de trabajo tenga una serie de procesos y procedimientos para que todas las áreas de la entidad, de la organización, nos entreguen una información que sea verificable, que sea oportuna. Lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para que esa información cumpla el objetivo, que es ser útil a la toma de decisiones económicas. Por ejemplo, ¿verificable en qué sentido? El departamento legal, el departamento jurídico de la compañía, nos dice que es altamente probable una demanda en contra de la empresa. Nos dice, nos da la medición de esa alta probabilidad, es decir, de esa provisión. Entonces nosotros revisamos NIC 37, sabemos que en la política contable y en la NIC 37 nos dan una serie de criterios de reconocimiento para saber si debemos incorporar o contabilizar en los estados financieros esa demanda. ¿Por qué es verificable? Porque tenemos un informe jurídico donde nos indica, primero, que es altamente probable y que es medible. Entonces ya con esa información verificable ya la podemos incorporar. Es decir, que estamos representando fielmente un hecho económico. Oportuna. ¿Qué significa? Que en el momento en que se necesite debemos incorporar esa información financiera. Entonces, por ejemplo, en el caso de los activos biológicos, sabemos que en la fecha de presentación de los estados financieros, nuestros activos biológicos se deben medir al valor razonable con cambio en resultados. Entonces, ¿qué es lo oportuno? Lo oportuno es que al cierre de nuestro ejercicio contable, esa información financiera se pueda incorporar. ¿Cómo? Pues la persona encargada de producción, el área encargada de producción, pues nos va a entregar un informe evidenciando ese valor razonable, esa medición, que sea comprensible. ¿Frente a qué? A la clasificación, a la caracterización y a la presentación de información clara, concisa. ¿Para qué? Para que sea comprensible. Ya vamos a ver más adelante, en la NIC 1 específicamente, que las notas a los estados financieros hacen parte del conjunto completo de estados financieros. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos preparando las notas a los estados financieros, estamos hablando de información no solo cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, para que sea más comprensible las cifras que presentamos, por ejemplo, en el estado de situación financiera, vamos a colocar o vamos a identificar una nota a los estados financieros para cada ítem, de tal forma que esa información sea más comprensible.
¿Cuál es el objetivo y el alcance de los estados financieros? Proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa, que sea útil a los usuarios de los estados financieros, para evaluar las perspectivas de entrada de efectivo, netas y futuras a la entidad que informa, y a la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son esos estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, que es el conjunto completo de estados financieros. También, ¿qué debemos incorporar? Debemos incorporar información sobre su naturaleza y su riesgo. ¿Por qué? Es muy importante, y sobre todo cuando estamos hablando de instrumentos financieros, cuando estemos ya en el punto de instrumentos financieros, que en las notas a los estados financieros identifiquemos cuáles son estos objetivos de riesgo, cómo mitiga el riesgo la compañía. ¿Por qué? Porque si la compañía, la entidad, tiene un portafolio de inversión de instrumentos financieros, ya sean activos o pasivos, pues también debe tener unas políticas de mitigación de ese riesgo. Activos y pasivos que no han sido reconocidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no cumplen los criterios para reconocerse ese pasivo. Es decir, no podemos reconocer esa provisión. ¿Por qué? Porque de pronto no es medible. Lo vamos a ver en la NIC 37, donde nos indica cuáles son nuestros criterios de reconocimiento. Flujo de efectivo. Entonces aquí vamos a analizar cómo vamos a hacer ese estado de flujo de efectivo, cuáles son ese efectivo, cuáles son esos equivalentes de efectivo, si son actividades de inversión, de financiación, de operación. Las aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. ¿Dónde lo vamos a analizar? ¿Dónde lo vamos a reflejar? En el estado de cambios del patrimonio. Métodos, suposiciones, juicios utilizados al estimar los importes presentados o revelados en las notas a los estados financieros. Entonces, aquí lo que nos está mostrando el marco conceptual es básicamente qué vamos a encontrar en los estados financieros. Pero para nosotros llegar a esas cifras de los estados financieros, tenemos que tener en cuenta que todo parte desde una política establecida por la gerencia, que esa política contable está sustentada, está basada en las normas internacionales de información financiera. Pero, ¿cómo tenemos que identificar, cómo tenemos que establecer esa política contable? Lo vamos a ver más adelante en la NIC 8, donde vamos a analizar cómo se establece una política contable basada en la norma internacional de información financiera. Aquí, en este punto, hasta ahora solamente estamos mirando cuáles son esas características de la información financiera. Vamos a ver esa definición de cada uno de los elementos de los estados financieros y cuál es ese alcance, cuál es ese objetivo de los estados financieros. Entonces, en los estados financieros proporcionan también información comparativa por al menos un periodo sobre el que se informa anterior. Es decir, como mínimo siempre vamos a presentar el año de cierre frente al año anterior. La información sobre posibles transacciones futuras se incluye si está relacionada con activos o pasivos de la entidad o patrimonio que exista al final o durante el periodo sobre el que informa y es útil para los usuarios de los estados financieros. Los estados financieros se preparan para un periodo específico de tiempo y proporcionan información sobre activos y pasivos, incluyendo no reconocidos. Entonces, cuando hablamos de activos y pasivos no reconocidos, son activos y pasivos contingentes, donde los informamos en las notas a los estados financieros. Ingresos y gastos para el periodo sobre el que se informa. ¿Qué es el negocio en marcha? Los estados financieros se preparan bajo el supuesto de que la entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. Si es así, los estados financieros describen la base utilizada.
Entonces, si no es negocio en marcha, pues vamos a utilizar una base completamente diferente. Ya no podemos aplicar las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es la entidad que informa? De acuerdo con lo que nos dice el marco conceptual. Es una entidad a la que se requiere u opta por preparar los estados financieros. Una entidad que informa puede ser una única entidad o una parte de una entidad o puede comprender más de una entidad. Algunas veces una entidad, la controladora, tiene el control sobre otra entidad, la subsidiaria. Si una entidad que informa comprende la controladora y sus subsidiarias, los estados financieros se denominan estados financieros consolidados. Si la entidad que informa comprende dos o más entidades que no están vinculadas por la relación controladora-subsidiaria, los estados financieros se denominan estados financieros combinados. Entonces aquí es muy importante que analicemos cuál es ese tipo de relación que hay. Puede ser que sea control, en este caso estaríamos hablando de una subsidiaria, pero si nosotros estamos hablando de influencia significativa, estaríamos hablando de una asociada. Si estamos hablando de un control conjunto, entonces estaríamos ante un negocio conjunto. Entonces, esto también lo vamos a ver a lo largo de cada una de las normas aplicables. Los estados financieros consolidados proporcionan información sobre activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos de la controladora y sus subsidiarias como una única entidad que informa. Entonces, hasta aquí que hemos analizado, que hemos visto. Hemos visto un poco el prólogo de las NIF, es muy importante que lo lean para el caso de la certificación. Vamos, o ya estamos en el punto del marco conceptual. Dentro del marco conceptual nos están hablando respecto a las características de la información financiera, ya las analizamos, ya las miramos. Ahora estamos viendo la parte referente a los estados financieros. Nos están diciendo que la hipótesis fundamental es negocio en marcha, nos están hablando de quién es la entidad que informa, y ahora vamos a ver los elementos de los estados financieros. Entonces aquí es muy importante que en el momento cero, cuando estamos estableciendo las políticas contables, adicional a que analicemos si para establecer una política contable, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, entonces lo primero que vamos a decir, propiedad, planta y equipo es un activo. ¿Por qué? Porque es un recurso controlado, o sea, cumple la definición de activo. Entonces, esa propiedad, planta y equipo, tenemos que analizarla frente a qué, frente a esa definición. Luego vamos a mirar cuáles son esos criterios de reconocimiento y vamos a analizar cómo la vamos a medir, cuáles son estos modelos de medición. Entonces, es como un paso a paso de cada uno de los elementos de los estados financieros. Entonces, como les dije anteriormente, que es un activo, es un recurso controlado por la entidad. Como resultado de eventos pasados, de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos hacia la entidad. Siempre. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta esa definición de recurso controlado por la entidad. Aquí no estamos hablando de la parte legal, aquí estamos hablando es si la empresa tiene ese control de tal forma que esos beneficios económicos fluyan hacia la compañía. ¿Eso qué implica? Que lleva la generación de beneficios económicos futuros. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación de la entidad generada siempre por eventos pasados. O sea, nosotros siempre cuando estemos ante un pasivo, y lo vamos a ver específicamente en la NIC 37, cuando es una provisión, cuando es un pasivo contingente y cuando es un pasivo, o sea, el por qué la diferencia. Tenemos que tener en cuenta que siempre hay un evento pasado, cuya liquidación se espera como resultado de una salida de recurso en la entidad. En el momento en que tenemos una obligación por algo que ya pasó y que tengamos ante terceros esa obligación de entregar ese recurso, ahí estamos hablando de un pasivo. Entonces aquí estamos hablando de una obligación
presente. Patrimonio es el interés residual de activos menos pasivos. ¿Qué es unidad de cuenta? Es el derecho o el grupo de derechos, las obligaciones o el grupo de obligaciones, o el grupo de derechos y obligaciones a los que aplican los conceptos de reconocimiento y medición. Se selecciona por un activo o un pasivo al considerar cómo se aplicarán los criterios de reconocimiento y los conceptos de medición a ese activo o pasivo, a los ingresos y gastos relacionados. ¿Qué es un contrato pendiente de ejecución? Es un contrato o una parte del contrato que está sin realizar en partes iguales. Ninguna parte ha cumplido ninguna de sus obligaciones, o ambas partes han cumplido parcialmente sus obligaciones en igual medida. Un contrato pendiente de ejecución establece un derecho y una obligación combinado para intercambiar recursos económicos. El derecho y la obligación son interdependientes y no pueden separarse. Esencia de los derechos contractuales y de las obligaciones contractuales. Los términos de un contrato crean derechos y obligaciones para una entidad que sea parte de ese contrato. Para representar esos derechos y obligaciones, los estados financieros deben informar sobre la esencia económica. Entonces, en la parte de ingresos, ¿qué son los ingresos? Es el aumento de los beneficios económicos que no es resultado del aporte hecho por los accionistas, que es un gasto. Es la disminución de los beneficios económicos no generada por las distribuciones a los accionistas. Criterios de reconocimiento y medición. Entonces, ¿qué es el reconocimiento? Es el proceso de incorporación en los estados financieros. Entonces, si me permiten, vamos a devolvernos un momento. Tenemos un hecho económico. Ese hecho económico es o un activo, es un pasivo, es un ingreso, es un gasto. ¿Qué es? Lo primero que tenemos que, ante un hecho económico, es evidenciar qué tipo de elemento de los estados financieros es. Si cumple las definiciones que anteriormente dimos, entonces ya, primer checklist, si tenemos un checklist, vamos a hacerlo chulito en el primer punto. Cumple los criterios de definición de uno de los elementos de los estados financieros. Segundo punto, cumple los criterios de reconocimiento. ¿Cuáles son esos criterios de reconocimiento? Es probable que haya una entrada o salida de beneficios económicos. Siempre lo vamos a analizar frente a si a futuro eso nos va a permitir como compañía, como entidad, una entrada o una salida de beneficios económicos. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, y es medible de forma fiable. Entonces, hay una forma de medir ese elemento de los estados financieros. Sí, hay una posible o una probable salida o entrada de esos beneficios económicos, cumple los criterios de reconocimiento. Como ya hemos identificado qué elemento es y cumple los criterios de reconocimiento, pues ya nos vamos a la política contable basada en las normas internacionales de información financiera. ¿Para qué? Para mirar cómo debemos medirlo. Entonces, este es como nuestro proceso contable al interior de cada compañía. Es tomar los hechos económicos, analizarlos desde el punto de vista de definición, desde criterios de reconocimiento, para establecer qué política contable basada en la norma internacional de información financiera respectiva debemos aplicar. Entonces, iniciemos. ¿Cuál es el primer ítem? Normalmente el primer ítem en nuestros estados financieros es efectivo y equivalente al efectivo. ¿Qué lo compone? Lo componen los bancos, lo compone la caja. ¿Cumple el criterio de definición? Sí. ¿Cumple los criterios de definición? Sí. ¿Cumple los criterios de reconocimiento? También. ¿Cómo debemos medir? Entonces, en nuestro manual de políticas contables nos vamos a la NIF 9 de instrumentos financieros. Siguiente ítem. Supongamos que tenemos un portafolio de inversión, que tenemos unos instrumentos financieros que son acciones, que tenemos una inversión en una asociada y que tenemos una inversión en un negocio conjunto. Entonces,
¿Cumplen los elementos de los estados financieros? Sí, todos son activos. ¿Cumplen los criterios de reconocimiento? Sí, porque tenemos una probable entrada de beneficios económicos y podemos medirlo de manera fiable. Las acciones son un instrumento financiero y nos vamos a la NIF 9 para que nos indique cómo debemos medirlos. Siguiente ítem. Una inversión en una asociada. Entonces nos vamos a la NIF 28, donde nos indica que tenemos que aplicar el método de participación patrimonial. Siguiente punto, inversiones en negocios conjuntos. Nos vamos a la NIF 11, donde nos indica que también tenemos que analizarlo bajo el método de participación patrimonial. Entonces, aquí, este es el paso a paso, el proceso al interior de la compañía frente a qué, frente a lo que hasta ahora estamos viendo que es el marco conceptual. Entonces, siempre, cualquier hecho económico tenemos que analizarlo a la luz de, primero, que sea material, que cumpla con la utilidad de ser útil a la toma de decisiones económicas. Y para que sea útil a la toma de decisiones económicas, pues debemos utilizar, emplear las normas internacionales de información financiera. En las normas internacionales está nuestro marco conceptual y el marco conceptual hasta ahora nos está dando el checklist de definición, de reconocimiento y de medición de esos hechos económicos. Entonces tenemos ese proceso de reconocimiento. ¿Cómo empezamos? Con esos criterios de reconocimiento. Ya hablamos de la relevancia, de la materialidad, de la representación fiel. Hay incertidumbre sobre la existencia. Esto es frente a qué? Frente a ese hecho económico. Hay una baja probabilidad de beneficios económicos, por ejemplo, nuestras cuentas por cobrar, nuestros clientes, por efecto del sector económico en el cual nos estamos entregando nuestros productos, por efecto, no sé, de la pandemia, aunque ahorita pues ya no aplica tanto, pero supongamos, ha hecho que de pronto nuestra cartera se vea afectada, que tengamos que analizarlo, analizar ese deterioro por incobrabilidad. Hay una incertidumbre sobre esa medición. Solo elementos que cumplen la definición de activo, pasivo y patrimonio se reconocen en el estado de situación financiera. De forma análoga, solo los elementos que cumplen la definición de ingresos o gastos se reconocen en el estado de rendimiento financiero. Sin embargo, no todas las partidas que cumplen la definición de algunos elementos se reconocen. ¿Por qué? Porque no cumplen los criterios de reconocimiento. ¿Frente a qué? Frente a la probabilidad y frente a la medición. Entonces, de aquí vamos entrelazando no solamente las características de la información financiera, sino los criterios de reconocimiento. Entonces, en la primera parte, cuando estamos hablando de incertidumbre sobre la existencia y sobre la baja probabilidad de beneficios económicos, es el nivel de probabilidad frente a la entrada o salida de beneficios económicos y la incertidumbre de esa medición. ¿Cuáles son esas bases de medición? Podemos hablar de valor presente, de costo histórico, costo actual, valor realizable o de liquidación. ¿Qué es el costo histórico? Es el valor de los costos incurridos en el momento de su adquisición, que comprende la contraprestación pagada para adquirir o crear el activo, más los costos de transacción. El costo histórico de un pasivo, cuando se incurre en él o es tomado, es el valor de la contraprestación recibida para incurrir o tomar menos los costos de transacción. ¿Qué es el valor corriente? Las mediciones de valor corriente proporcionan información actualizada y reflejan las condiciones en la fecha de medición. La base de medición de valor corriente incluye el valor razonable, el valor en uso, lo vamos a ver más adelante en cada una de las normas, cómo determinamos ese valor de uso, en el caso de los activos, o el valor de cumplimiento para pasivos, el costo corriente. Entonces, ¿qué es costo histórico? ¿Qué información nos proporciona? La información puede ser relevante porque utiliza información procedente del precio de transacción que dio lugar al activo o al pasivo. Es el costo histórico, nuestro costo inicial.
valor razonable. La información puede tener valor predictivo porque el valor razonable refleja las expectativas actuales de los participantes del mercado sobre el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros. Claro, si nosotros tenemos una propiedad de inversión, entonces la compañía tiene una propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo es un edificio, pero en ese edificio de 5 pisos hay 2 pisos que son una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque esos 2 pisos tienen un contrato de arrendamiento a terceros. Entonces, ¿qué dice la norma? Que la propiedad, planta y equipo la podemos medir por modelo de costo o modelo de valor razonable, en tanto que nuestra propiedad de inversión la vamos a medir a valor razonable con cambio en resultados. Entonces, de ahí la importancia de cómo definimos ese valor razonable. ¿Por qué? Porque nos va a decir a hoy esos 2 pisos del edificio que está en este momento bajo un contrato de arrendamiento, cuál es ese valor a precio a valor razonable, de acuerdo con las características, las expectativas del mercado. ¿Qué es el valor de uso de un activo o el valor de cumplimiento de un pasivo? Al aplicar el valor en uso, la información puede tener un valor predictivo, porque puede usarse al evaluar las perspectivas de las entradas de efectivo futuros. Es decir, cuando nosotros estamos revisando al cierre del año, de acuerdo con lo que nos dice la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, nos indica que si hay indicadores de fuente interna o de fuente externa, indicadores de deterioro de nuestros elementos de propiedad, planta y equipo, nosotros tenemos que establecer si hay, entonces supongamos que sí, si hay indicadores de deterioro de fuente interna. ¿Por qué? Porque hay un indicador de obsolescencia. Vemos que la máquina ya no está produciendo las mismas unidades, la misma cantidad de unidades, nos está produciendo menos unidades. Entonces, en este caso, sí, tiene un indicador de deterioro. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que calcular el valor en uso. ¿Y ese valor en uso es qué? Es decir, esa máquina, a hoy, ¿cuál es su valor presente? ¿De qué? De esos flujos futuros, teniendo en cuenta cuánto podría producir esa máquina en las condiciones que está actualmente. ¿Cuál es ese importe recuperable? Entonces, por eso el marco conceptual nos indica cuál es esa información proporcionada. Tiene un valor predictivo. ¿Por qué? Porque ese valor en uso lo que nos está pidiendo es que evaluemos cuáles serían esas posibles entradas de efectivo futuro. ¿Qué es el valor de cumplimiento? Informa que el pasivo se satisfará en lugar de transferirse o liquidarse. Entonces vamos a mirar cuánto tendríamos que pagar. Costo corriente. El costo corriente proporciona información sobre el costo de un activo consumido o sobre un ingreso por la satisfacción de pasivos. Esta información puede utilizarse para determinar márgenes corrientes y puede usarse como un dato de entrada al predecir márgenes futuros. Presentación e información a revelar. Aquí ya estamos hablando de la parte de las notas a los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar información relevante y información que sea comparable. ¿Por qué? Porque en las notas a los estados financieros no solamente estamos hablando de información cuantitativa, sino de información cualitativa. Siempre tenemos que mostrar, reflejar, presentar a los usuarios de la información financiera cómo ha sido el desarrollo de esa información del año presente respecto al año anterior. ¿Cómo se clasifican esas partidas? Teniendo en cuenta que la naturaleza, el papel dentro de las actividades del negocio y cómo se mide. Entonces, es muy importante que esta parte de información a revelar, que son las notas a los estados financieros, cumpla todos esos criterios. Y el último punto tiene que ver con el concepto de capital y mantenimiento de capital. Mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo
excede el importe financiero de los activos netos al principio de ese periodo, después de excluir las aportaciones a propietarios y las distribuciones hechas a ellos en ese periodo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad excede la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de propietarios y las distribuciones hechas a ellos durante este periodo. Bueno, entonces vamos a hacer preguntas respecto a lo que vimos en este punto del marco conceptual. Entonces me estoy devolviendo un momento para mostrarles así a grandes de forma muy rápida en qué consiste esta primera parte, que es el marco conceptual. Entonces ya habíamos hablado del prólogo de las NIF, es importante que lo repasen de cara a la presentación del examen. ¿Por qué? Porque hay preguntas, así sean una o dos, que tienen que ver con esta parte del prólogo de las NIF. ¿Qué es lo importante del prólogo de las NIF? Que tengamos en cuenta que las NIF fueron emitidas por el IAS y las NIF por el IASB, y que también estamos hablando que el conjunto completo de esas normas internacionales no son solamente las normas en sí, sino también las interpretaciones. ¿Cuál es el objetivo del IASB? Y cómo se crean las normas. También es importante esta interrelación entre lo que es los estados financieros, la hipótesis fundamental de negocio de marcha, las características de la información financiera, los elementos, definiciones, reconocimiento y medición. Entonces, están las definiciones y lo importante en este punto es qué tipo de información proporcionan, teniendo en cuenta que las bases de medición. Bueno, entonces, inicialmente yo voy a hacer las preguntas y después, doctor Edu, podemos hacer preguntas sobre este tema, marco conceptual para la información financiera. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el término pasivo? A, un exceso de patrimonio sobre activos corrientes. B, recursos que cumplen con los compromisos comerciales en las fechas correspondientes. C, el interés residual sobre los activos de la entidad, luego de deducir todos los pasivos. D, una obligación presente de la entidad generada por eventos pasados. Espero respuestas. Doctor Edu, ¿ya han colocado la respuesta pertinente a esta pregunta? A su bandeja estoy enviando los comentarios. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, aquí ya estamos viendo 20 horas. Las respuestas. Nos están diciendo que la respuesta es la opción D. Perfecto. Ya vi que hay unas preguntas, entonces primero voy a hacer las preguntas y ya les doy respuesta a las preguntas de ustedes. Entonces ya... Entonces, como nos estaban indicando todos, la respuesta es la opción D. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de situación financiera? A, ingresos y gastos netos de una entidad. B, el neto de los activos financieros menos los pasivos de una entidad. C, el potencial de contribuir al flujo efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad. D, activo, pasivo y patrimonio de la entidad. Entonces, la respuesta es... Perfecto. Todos nos dicen que la respuesta es la D. Siguiente pregunta.
¿cuáles de los siguientes términos describe mejor la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo que se puede obtener por la venta de un activo en una enajenación ordenada? A, valor razonable. B, valor realizable. C, valor residual. D, valor en uso. Entonces aquí tenemos diferentes opción C, A, D, opción A, B o B. Veamos la respuesta. Valor realizable. Entonces recordemos que cuando hablamos de valor razonable, estamos hablando de ese valor de un precio de mercado. ¿Por qué? Porque es en una transacción ordenada en la que los participantes conocen de o son conocedores de todas las circunstancias. El valor residual es el valor por el cual se pagaría al final de la vida útil de un activo. Y el valor en uso tiene que ver con el valor presente de los flujos futuros. Siguiente pregunta. Las NIF se establecen a través de un enfoque con base en reglas o en principios. Opción A, con base en principios. Opción B, con base en reglas. Esperamos respuestas. Las respuestas son A y A, con base en principios. Las NIF se establecen a través de un enfoque con base en principios. Esto incluye la explicación de los principios generales sobre los que se basa una norma de contabilidad para proveer una guía práctica para su aplicación. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones son parte del debido proceso del IASB en la emisión de una nueva norma internacional de información financiera? Elija dos. A, crear un comité de recomendaciones para recibir consejos. B, revisar el cumplimiento y aplicación de los procesos. C, emitir una interpretación como guía autorizada temporal. D, desarrollar y publicar un documento de discusión para los comentarios públicos. Espero respuestas. Entonces, nos responden A y D, C y D, A y B,